Listo, estamos al aire. Muy buenas tardes para todos. Bueno, Bueno, muy buenas noches, muy buenas, bienvenidas a todos. Es un gusto tenerlos esta noche con nosotros. Tenemos hoy un lanzamiento de una novela muy especial de uno de nuestros exalumnos de la promoción 1960. La novela se llama Yo el Negro Ñu Violano. Es una novela escrita por Juan Manuel Jaramillo, nació en Manizales. Como les digo, es exalumno de la promoción 1960, arquitecto de la Universidad de los Andes. Es un posgrado en urbanismo en la Universidad de Londres. También es pintor, acuarelista y autor de otras 3 novelas que ha presentado también en el Gimnasio Moderno. Y tenemos unos invitados. Te doy la palabra a Camilo para darles la bienvenida y la presentación a ellos. listo, Luisa, muchas gracias. Ya. En nombre de la Asociación de Exalumnos y en el mío propio, pues queremos darle las gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento y especialmente a nuestros invitados. No sé si me hizo un poco entrecortada, pero voy a seguir adelante. En este día tenemos la presentación del libro, como lo decía Luisa, y para esto pues tenemos 3 invitados de postín. En este caso tenemos a 2 exalumnos, a Luis Enrique Osorio, bogotano del año 43, fotógrafo, cineasta y comunicador, gimnasiano de las promociones 70 y 61. Ha dirigido su empresa durante más de 30 años y se ha dedicado principalmente a la realización. Se nos fue Camilo. Bueno, le quiero dar la bienvenida entonces a Juan Manuel Jaramillo, Pedro Hoyos, también nos acompaña esta noche, Luis Enrique Osorio y Gonzalo Mayarino. Quiero también resaltar que esta hace parte de una celebración de los 60 años de egresados de la promoción 1960 y del grupo 100. Bienvenidos, Juan Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Bueno, adelante. Entonces, yo organicé la edición del libro de la última novela de Juan Manuel Jaramillo, que desde que comenzó a escribir novelas fue una sorpresa para mí. Esa capacidad de contar cuentos que tiene Juan Manuel la aprovechó escribiendo libros. Y este es un caso muy especial. Él le ha gustado la novela histórica en general. Esta es una novela histórica con un tema muy nuestro, que tiene que ver primero con algo de racismo, demostrar lo que es el racismo y la discriminación en este país, lo que ha sido la esclavitud. Y eso lo aplica al descubrimiento del Océano Pacífico, del Mar del Sur, con un personaje muy curioso, el negro Ñu Violano, que acompañó a Balboa en sus expediciones. En general es una lectura muy entretenida, me ha gustado mucho y estoy muy orgulloso de haber ayudado a Juan Manuel a lanzar su libro. Entonces, ahora que hable la gente seria, por favor. Ya hable Gonzalo. Bueno, un abrazo a todos los gimnasianos, a Luisa, que ya es gimnasiana por adopción, desde luego, y a todos los que se nos unen a la asociación, que siempre nos acoge, que es tan cariñosa, tan generosa, con
con sus egresados, con todo lo que hacemos y nuestras preocupaciones y nuestras travesías, siempre está la asociación ahí, de modo que un abrazo para ellos. Ha escrito Juan Manuel un libro espléndido, espléndido, lleno de fuerza, de escalas cromáticas, de entrepaños y niveles de lectura, ¿sí? Que pueden hacerse a medida que uno avanza por las páginas. Está uno siempre enormemente conmovido con el negro Ñuflo y con ciertas aristas o facetas de bondad, incluso de nobleza de Vasco Núñez, como tales personajes principales. Pero déjenme decirles en este punto una cosa, es accidental que la voluntad de escritor y la habilidad de escritor y la fuerza de escritor de Juan Manuel se haya aplicado en este caso a unos personajes históricos y a una saga tan emocionante como la llegada al Océano Pacífico, al Mar del Sur. Es accidental. Lo que pasa con Juan Manuel es que desde las entrañas es escritor, ¿sí? Todo su ser y sus fibras son las de la persona que está observando y mirando todos los matices y todos los detalles. Por eso ha podido ambientar esta novela desde el Magreb o desde la Sevilla de 1500 o lo que sea, como si hubiera estado ahí el hombre mirando. Eso es muy emocionante, porque el instrumento lingüístico de expresión que ha desarrollado es muy vigoroso, es muy potente. El hecho de que sean dos figuras históricas le da cierto relente y cierto trasfondo y cierto encanto, pero hubiera podido no serla igual. Juan Manuel hubiera escrito una saga La Macha, hubiera escrito una cosa muy, muy emocionante. Entre otras cosas, porque lo que se percibe es un inmenso amor, ¿sí? Por su historia, por los personajes, por los acontecimientos. No hay en él ninguna ambición, ningún deseo de hacer una gran literatura. Por eso es que ha hecho una muy buena literatura, porque no tiene la ambición, ¿sí? de posar, de descrestar a nadie, ¿sí? De escribir una cosa pues ampulosa y llena de erudición, sino que hace una cosa tremendamente sencilla, minuciosa, detallada, gradual, llena de encanto. Entonces los gimnasianos van a mirar un escritor de pura raza, ¿sí? En este caso ocupado del asunto de Vasco Núñez de Balboa y de Ñuflo, pero siempre tengamos presente que el asunto con el que se enfrenta Juan Manuel es el lenguaje y las palabras, y que con ese instrumento de expresión que ha desarrollado a lo largo de todos sus libros puede escribir sobre cualquier cosa que ame profundamente, que conozca profundamente, que le duela profundamente. Los orígenes y las raíces de este libro van a dar al padre de Juan Manuel, a su muerte, al descubrimiento de unos documentos que hay ahí. Eso es tremendamente emocionante y empieza a explicarnos las razones por las cuales, ¿sí?, él se empeñó en hacer este libro, que le quedó magnífico, de modo que a leerlo todos los gimnasianos. Como historiador, yo también tuve una experiencia muy grata al leer esta novela histórica, porque usualmente uno se encuentra novelas que de pronto desde lo literario funcionan y cumplen con la función, pero desde lo histórico hay falencias donde uno ve de que es un estudio esporádico que hace el autor del tema, más entusiasmo que conocimiento, y aquí esta novela es completamente sólida. Hay que recalcar que el tal Ñuflo existió, o sea, no es un invento, no es una libertad literaria que se toma Juan Manuel y trata de forzar un elemento en nuestra sociedad, la comunidad afro, y inventa pues como por magnanimidad. No, es un personaje histórico y lo que él relata puede ser muy verídico. Ahora, lo que logra en parte Juan Manuel, y eso lo discutía yo con Enrique Serrano, es de que un escritor que quiera escribir novela histórica debe creer de que es un Velázquez pintando, que tiene que tener muchos detalles, mucha cosa bonita, elaborada, no puede ser abstracto, para que tenga ese encanto, evoque lo histórico y haga literatura. Y creo que en este caso
Desde lo histórico es completamente sólida, no hay confusión de reyes, ni de fechas, ni aparecen cosas raras donde dice, minutico, aquí faltó, porque es una época muy curiosa, muy difícil, con mucho enfrentamiento político. O sea, el coprotagonista, Vasco Núñez de Balboa, muere bajo el hacha de su suegro, de su jefe político, de su capitán, donde hubo muchísimas peleas y gira alrededor de la primera fundación española en tierra colombiana, que es Santa María Antigua del Darién, donde el mismo hecho de descubrir el Mar del Sur causó el despoblamiento de esta primera ciudad de 1510 y se trasladó todo a Panamá. Hay otro detalle muy interesante que tiene que ver con el karma de los personajes que evoca y conjura Juan Manuel. Es Vasco Núñez de Balboa hizo su labor y fue olvidado. Bartolomé de las Casas habló de él y por muchísimos años, y es en el siglo XIX que el poeta Juan Manuel Quintana lo descubre, y el otro redescubridor de Balboa fue Washington Irving, porque era un personaje que no se conocía, no se mencionaba, y claro, como ese siglo XIX era descubridores, encontraron en Balboa un personaje que se salía un poquito del esquema del típico conquistador. ¿Sí? Entonces, eso lo logra explicar y usar como hilo narrativo Juan Manuel en esta, como dice Gonzalo, deliciosa y espléndida lectura que es esta novela. Yo agradezco las palabras de mis compañeros Gonzalo Mayarino y Pedro Hoyos y Luis Enrique. Y realmente esta novela fue un pretexto para, voy a decirlo horriblemente, matar el tiempo. Tenía la posibilidad de una época en que me sobraba un poquito de tiempo y dije, lo voy a enfrentar porque encontré en los archivos de mi padre este libro. Mi padre, al final de sus días, decidió escribir sus memorias y escribió varios libros interesantes que fueron editados por el departamento de Caldas. Y este libro, pues, no se logró terminar de editar, pero allí figuraba como cosa principal la historia de Vasco Núñez de Balboa, que para nosotros en Colombia, pues, es muy importante, porque en esa época Panamá aún pertenecía a Colombia. Y al terminar el escrito de mi padre, descubrí que dentro de los conquistadores que lo habían acompañado estaba el negro Ñuflo de Olano. Y dije, pero ¿qué es esto tan extraño? Los negros, pues en esa época eran esclavos y no existían como personas, eran, llamémoslo así, tristemente como animales. Que una persona de ese calibre apareciera en un escrito enviado al rey, Dios mío, eso era algo interesantísimo. Y me puse a investigar sobre Ñuflo de Olano y lo que más logré llegar a descubrir es que existe una estatua de él muy interesante en la ciudad de Panamá, en una plaza alejada del centro, donde le hacen honor al negro Ñuflo. Entonces dije, oh, carambas, aquí yo tengo una mina extraordinaria para inventarme quién fue Ñuflo de Olano. Y empecé a inventarme quién fue Ñuflo de Olano. Yo creo que es muy convincente el personaje que he construido. Personaje que inicialmente era un esclavo que venía del Magreb, Abisinia, que era de origen católico, y increíblemente de la Iglesia Ortodoxa, y es llevado por los beduinos a través del desierto, y relato el desierto,
hasta llegar al mar, hasta llegar al Mediterráneo, y de allí lo llevan prisionero para ser rematado en Sevilla. Investigar cómo era el desierto, investigar cómo era el Magreb, cómo era Sevilla de esa época. Para mí, que soy arquitecto, fue maravilloso. Sevilla era una ciudad de las más importantes de Europa. Sevilla confluía el comercio de casi todo el mundo conocido de Europa y del Asia y de África. Y había gente de las diferentes regiones que convivían en diferentes barrios. Sevilla es una cantera de información fantástica. Era una ciudad cerrada hacia afuera. Las calles no tenían ventanas y las pocas ventanas las utilizaban para tirar los desperdicios a la calle o los restos producidos por el ser humano. Entonces, en ese Sevilla que llega Ñuflo de Olano, es rematado por uno de los grandes empresarios de la ciudad, que está en conflicto con otros personajes muy importantes, que es la antigua nobleza. Él representa la nueva nobleza, quien compra Ñuflo, que representa al rey. El rey quería tomar posesión nuevamente de sus reinos, pero los aristócratas del sur de España eran tan poderosos que no lo dejaban. Y la guerra era la parte fundamental que sostenía España. Ñuflo llega a una gran casa, como uno de tantos, de uno de los 300 habitantes de esa casa. Y allí Ñuflo se va haciendo su hábitat. Su padre también llega allí con él. Su madre muere en el desierto y solamente quedan ellos dos. Y allí empieza su vida. Ñuflo empieza su vida en este palacete, cuidando los perros y cuidando los caballos, que ellos tienen un don especial para manejar los caballos. Y allí un día aparece un personaje muy especial, un personaje un poco altivo, de unos 15, 16 años, espadachín, engreído, de ojos azules, y se vuelve el gran amigo de Ñuflo. ¿Por qué se vuelve amigo de Ñuflo? Porque lo defiende de un esclavo de origen islámico que vive también en la casa y que es amanuense y que es escritor del dueño de la casa y que lo mantiene matoneado. Y Balboa decide defenderlo y allí inicia una gran amistad que dura toda la vida. Y allí es donde yo pongo que se conocen Ñuflo y Balboa. Pero Balboa finalmente logra, a través del tiempo, migrar a América y llegar a Santo Domingo, y en Santo Domingo pues funda una explotación agrícola que luego él tiene unas grandes pérdidas y se dedica al alcoholismo. Ñuflo, para poder llegar a él, logra la libertad. Es un episodio muy interesante de la novela de cómo logra la libertad. Logra libertad a través de dos cosas, del amor y de la constancia como amigo, pero especialmente como amor, porque a través del amor, con una de las principales dueñas de casa, logra adquirir unas vestiduras y una espada, y con esa espada logra la libertad. Libertad que lo lleva a América, a buscar a Balboa, y de ahí en adelante se vuelve el relator y el amigo y el confidente de Balboa, hasta llegar después a la América continental, a tierra firme, que es la zona de Panamá. Allí en Panamá, pues se entera que existe de pronto otro mar más allá de las colinas que se observan, las colinas azules que rodean la parte del Caribe de Panamá. Y esa historia lo va enloqueciendo y él quiere de verdad ir a buscar ese gran mar y sueña con ese mar. Y logra a través de las buenas relaciones con los indígenas, cosa que es muy extraño porque los conquistadores entraban arrasando, imponiendo la fe, imponiendo su criterio, soltando los perros para que mataran a todos y quedándose con el oro y las riquezas, pero no, Balboa es diferente. Balboa busca
es otra cosa, busca es volverse amigo, que le cuenten dónde están las cosas, dónde está de pronto el oro para conseguirlo en otra forma. Y así logra finalmente armar una expedición y llegar al Mar del Sur. Mi novela cuenta que quien descubrió el Mar del Sur no fue Balboa, sino el negro Ñuflo de Olano. ¿Por qué? Porque el negro Ñuflo de Olano iba adelante a la expedición con su machete abriendo la trocha y fue el primero que vio el Mar del Sur. Detrás venía Balboa, pero él fue el primero. Y eso quería que quedara en los anales y que el rey lo supiera, porque él se consideraba noble. Él venía de una tribu noble de África y su padre le repetía muchas veces que él debería hacer honor a la tribu de el África de la cual él había vivido anteriormente. Y así es que llegan al Mar del Sur. Eso es un poco la historia de esta novela maravillosa. Pedro, a mí me gustaría, yo quiero contar lo siguiente, pero Felipe Hoyos, que nos acompaña, es, fuera de historiador y escritor, un personaje que vivió o ha vivido en el Chocó y en el Darién muchísimos años. Yo creo que les cuente a los oyentes cómo es una tormenta en el Chocó, cómo es un río crecido en el Chocó, cómo es la lluvia, no de agua, sino de insectos que llegan por la noche a invadirlo a uno. Cuéntanos una parte de tu vivencia allí en el Chocó. Pon el volumen, Pedro. Eso. Ahora sí, gracias, Gonzalo. En esos recorridos que hice yo en los años terminando los 80 y los 90, siempre pensé cómo era la vida en esa región en épocas de los españoles, porque lo inhóspito es notorio, uno se adapta. Yo lo disfruté como asmático, esa agua, ese aire bastante húmedo, caliente, el salitre, me convenía notoriamente. Yo en el Chocó no tenía asma para nada. Ha sido muy difícil observar la vida, cómo vivían o viven los indígenas en estas condiciones, cómo pelechan, entender toda esa economía que se desprende de una capa vegetal que es más bien un hilo vegetal, unas aguas con una acidez muy alta que no dejan de que haya abundante pesca. Entonces toda la cadena alimenticia se desbarata, no hay animales grandes, no hay mamíferos grandes, o sea que la fuente de proteína es bastante compleja, sobre todo en la cordillera chocuana. Y pensar cómo lo hacían en esa época es muy complejo, es bastante admirable cómo sobrevivieron, y seguramente más de ellos murieron. Estuve hace 2 meses en Buenaventura, recorriendo la bahía, haciendo unos reportajes, y me admiraba de Juan Ladrilleros, el descubridor, cómo fue capaz este hombre de dar con ese punto que es muy difícil de encontrar en toda esa costa. Cómo este hombre, que era pues nunca comparable con Juan de la Cosa, amigo de Balboa, compañero de Balboa, cómo estos hombres lograron, cuál era la tecnología, cuál era la idea para ellos poder ubicar esto. Ahora, los aguaceros que comenta don Juan son espectaculares porque la actividad se acopla a ese, no es impedimento, sino una condición climática, que entonces se suspenden los trabajos afuera y se repara herramienta, o se hace otra cosa, o se juega, o se cuentan cuentos, o sea, el tiempo no se pierde. El río crecido, en el caso mío como maderero, era bienvenido porque con estos la madera cerrada se jalaba ella misma hasta un punto de acopio a orillas del río San Juan. Lo mismo las tucas en
en el río Baudó, que se amarraban como las canadienses. Yo hice esa experiencia una vez y el señor que llevaba pues este embalse aún ese río a orilla del mar, me decía, Pedro, coja este palo largo. Y decía, ¿para qué? Porque esto no vamos a ahogar. Decía, ojo con las culebras, no deje que esos animales encaramen esta cosa. Estábamos en una tuca que tenía que hay 40 metros de larga por 20 de ancha, se manejaba con motocicleta fuera de borda y un ranchito encima para conducirla. Decía, ojo con las culebras, que pienso que eso sí es la amenaza más grande que tiene esa región. Esa región causa una solidaridad. El hombre sí se siente amenazado y es más amplio y más generoso con su congénere. O sea, eso es lo que yo viví como persona. A mí la inclemencia típica o todo lo contrario, me gustaban 2, 3 días de aguacero, pues decía, se demora el trabajo porque el problema con el agua y los entables para cortar la madera, para trozarla, se vuelve muy peligroso porque se puede deslizar uno. Descalzo o con botas no hay cómo sostenerse en el entable y con una motosierra resbalarse es supremamente peligroso. Había que suspender, arriar madera con mulas y con bestias. También se vuelve muy difícil el camino porque se vuelve fangoso y claro, el casco del animal termina de revolver y hacer el daño completo. Es una demora, pero es una condición que se adapta, como dije al principio, cuadrando la herramienta o charlando. Ahora, todo aguacero termina de alguna forma y vuelve y se continúa la labor. Pedro, ¿tú te imaginas un conquistador español vestido con estos trajes de acero, viviendo esa inclemencia del tiempo? Es decir, ¿tú no te lo imaginas? No, eso es otra cosa que yo sí inmediatamente. O sea, cualquier cota de acero con el sol termina quemando. Exacto. O sea, yo creo que esta gente andaba perfectamente en un pantalón de alguna tela de algodón y sin camisa, el yelmo y toda esta cosa. Creo que eso da para los bellos lienzos, pero no debe ser real. Ahora el óxido. Yo pienso que eso es bastante difícil. Yo creo que la misma espada, la espada como herramienta bélica, pero creo que la herramienta básica fue y es y será el machete, sobre todo como el de hoy en día, el de 24 pulgadas, que sirve que es el más útil, diferente al que usamos aquí en el interior, que es la peinilla, el machetico más corto de 16 y 18 pulgadas, la rula, la de 24, esa es la herramienta básica y creo que también lo fue en esa época, en ese tamaño, que no se lleva nada, se lleva siempre de mano. Pedro, y contacto con los indígenas, ¿tú qué puedes decir de los indígenas de la región? Es una gente, a mí me tocó más los emberachimís por los lados de Tadó. Es una gente muy reservada, ajena. Me llamó mucho la atención de que uno a la mujer no le puede hablar directamente, uno le habla a ella a través del esposo o el hijo. Había leído que en el idioma catío no existía la palabra verde, porque hay tanto verde que hay que especificarlo. Traté de oír esta historia y evidentemente no hay la palabra verde. El verde, entonces, si es del tal pasto, entonces el verde se llama el nombre del pasto, o de la hoja de tal, o del palo tal. Es bien simpático cómo otra vez la naturaleza impone un concepto idiomático que es suprimir la palabra verde. La ritualidad de la vida del indígena es admirable. O sea, es una gente muy religiosa, muy espiritual,
todo está conectado con la naturaleza, ¿cierto? Para matar el animal que es en sí un hermano, a pesar pues, de que la Iglesia Católica hizo mucha labor por 500 años en cambiar estos conceptos, ellos siguen hermanados con la naturaleza. Como ellos se mueven y la conciben, es muy llamativo, trata como la conciben los afrocolombianos en esta región, que es un campesino negro, extraordinario, de una bondad de serie, una alegría innata y constante, pero no con esa espiritualidad, claro, con esa malicia del indígena, que también es una gente de un tamaño muy reducido, pero con una fuerza física asombrosa. Claro. Cambiando un poco de tema, Gonzalo, ¿tú qué opinas de algunos temas de la novela que son premonitorios, como los sueños, por ejemplo? No, pero espérate, porque tú nos estás entrevistando a nosotros y la cosa es al revés. Más bien nosotros te preguntamos a ti, ya lo que contaba Pedro da para otra novela espléndida que a lo mejor algún día se lleva a cabo, ¿no? Lo que hay que decir aquí es que toda esa selva y todo ese calor y toda esa agua y esos ríos y la fuerza prodigiosa de la naturaleza está en tu novela, está en el lenguaje que tú escogiste para señalarla, para recrearla, para nombrarla. Eso es muy importante lo que lingüísticamente está pasando ahí. ¿Sí? Con armaduras a la hora de luchar o sin armaduras, ¿sí? Las ramas, el miedo, el cansancio, porque tú pasabas muy rápido por el episodio en que Ñuflo ve el mar, pero es que llegar hasta allá fue muy bravo y muy difícil. Y no fue un solo intento, fueron muchos intentos y muchas traiciones y mucha muerte. No pasemos tan rápido porque ese es el asunto de la novela, ese es el asunto de lo que tú has narrado. Una cosa que me parece un gran acierto es la voz narradora, y te quería preguntar por eso. Uno entiende que la persona que está narrando está ahí o muy próximo a los hechos que ocurrieron. Eso te obligó a desarrollar cierta forma del lenguaje y del castellano y a evitar ciertas otras fórmulas, ¿sí? ¿Cómo llegaste a la voz narradora y quién es verosímilmente la persona que narra la novela? Excelente pregunta. Pues, esa es una buena pregunta. La voz narradora es una mezcla de personas, porque en el fondo soy yo, lógicamente. Yo convertido en Ñuflo, yo convertido en Balboa, yo convertido en Pedro Arias Dávila, yo convertido en una bella india que desea el amor con un blanco. Es decir, esas voces soy yo, en el fondo. Y eso no fue fácil lograrlo, no fue fácil lograrlo. Y por eso yo preguntaba allí que dentro de estas voces también figuran las voces, por ejemplo, de los sueños. Los sueños es parte fundamental de esta novela, porque desde que empieza la novela, Ñuflo sueña con ese mar. Y él cree que cada vez que llega a un mar es el sueño que él ha tenido antes, y resulta que no es ese mar. Llega al Mediterráneo, llega al Atlántico, llega al Caribe, y él descubre en sus sueños que ese no es el sueño. Entonces, hasta que finalmente el sueño lo lleva al sueño verdadero, que fue descubrir ese mar, y allí descansa de soñar ese mar. Pero antes de llegar a ese mar, al mar, descubre que hay otro mar. Pedro lo decía, es el verde, el mar del verde, el mar inmenso de la selva, que es otro mar maravilloso. También en Yucatán, la palabra verde entre los indígenas no existe. En cierto momento algunas personas decían que eran daltónicos, igual que yo, que soy daltónico, soy pintor y soy daltónico. Pero es que el verde es abrumador. El verde encierra todo en una forma tan opresiva, tan inmensa, que se vuelve también un mar.
es un mar, el verde es un mar, en la selva del Darién, en la selva del Chocó. Eso es así, eso es así. Muy bien. Una pregunta. Este libro históricamente lo considero sólido. ¿Cómo fue esa investigación, sobre todo la parte de Balboa en el Darién? ¿Cuáles fueron las fuentes tuyas? ¿Vos sentiste cierta inseguridad en algún momento? ¿Esto está mal? ¿Quién fue? Este personaje que aparece, si es histórico, no es histórico, si pudo haber estado en el bando contrario o era de los balboístas. ¿Cómo fue esa investigación? Porque esto no es gratuito, que sea tan bien armada esta historia. Pues tengo que darle nuevamente el honor a mi padre. Yo soy simplemente un copista. Es decir, la investigación fue mi padre, Gilberto. Mi padre, que escribió esa parte, descubrí que tenía unos 10 o 15 libros sobre Balboa, que devoré y revisé y miré y descubrí que lo que mi padre decía era muy cierto de este personaje. Por eso me llamó mucho la atención. Y entonces, hay algunas diferencias entre los diferentes historiadores, pero todos coinciden en que sí era un conquistador diferente. Y eso me llamó mucho la atención. Es un conquistador que llegaba a hacer sus realidades a través no de la fuerza, sino de la amistad. Eso era una cosa muy extraña, muy diferente a Pizarro, muy diferente a todos los demás que llegaban arrasando, acabando. No, este respetaba las tradiciones. Se casó con una india indígena del rey Conobre. Fue una maravilla. Y lo último que logró hacer cuando ya lo iban a decapitar fue decirle, huya, váyase para Cartagena donde están mis amigos. Esa parte de esta historia yo la leí después y alcancé a poner algo en el final del libro, que sí, la mujer de Balboa logró escaparse y llegar a Cartagena y allá ser reconocida. Allá sí la reconocieron como la esposa de un personaje histórico muy importante en Cartagena. Pero él se casó y tuvo hijos con esta mujer. Entonces fue una cosa maravillosa. Cosa que también pongo con Ñuflo. Ñuflo también lo pongo que se enamora de una amiga de la princesa indígena y que también tiene hijos y que él se remonta en la selva y que él se vuelve un indígena más y que es él a través de su tambor que lo acompaña toda su vida, en los momentos buenos y malos de su vida, pues hace parte de ese ritual indígena y él logra ir ascendiendo en ese conocimiento de la selva, de ese conocimiento que tienen los indígenas de la realidad diferente a la nuestra, que somos los hermanitos menores, y meterse en esa filosofía que logré estudiar en algunos libros de cómo era realmente que piensan los indígenas, que piensan completamente diferente a nosotros, ¿no? Por eso el oro para ellos es despreciable, era despreciable, ¿no? El excremento de los dioses. En cierto momento llegué a pensar que el libro se debería llamar así, el excremento de los dioses. Uno decir en este momento que el oro es el excremento de los dioses es increíble, pero realmente lo es el excremento de los dioses. Esa parte esa es una belleza, una maravilla. ¿Sabe usted, Juan Manuel, qué se llama hoy en día Anayansi? La cárcel de Quibdó. No puede ser. La señora de Balboa se llama. De Balboa se llama Anayansi y la cárcel de Quibdó se llama Anayansi. Nunca pude entender y nadie me explicó de dónde había esa, y era la de mujeres, la de hombres, no la de mujeres, y por qué había esa casualidad. Y hay otro detalle bien curioso, la mezcla entre negro e indio que produce el sambo no se da en el Chocó. No se da, o se ven muy poquitos zambos, es muy escaso, son dos comunidades que viven separadas.
En Docordó, por ejemplo, están los unos a una orilla del San Juan y los otros a otra orilla del San Juan. Se desprecian ambos fuertemente. El mestizo, indio y paisa, como nos dicen a nosotros allá, existe muy poquito, y el mulato sí lo hay, y ahora pues los últimos 15, 20 años que ha habido una fortísima inmigración, sobre todo antioqueña, sí ha cambiado el fenotipo del Chocó. Hombre, interesante esta parte, no la conocía, me parece maravilloso. Quiero también contar una pequeña anécdota. Cuando estábamos en el colegio, sexto bachillerato, gimnasio moderno, entonces se decidió, el profesor nuestro, el profesor que era de geografía, hiciéramos un recorrido que no había hecho el colegio, que era ir hasta Quibdó, embarcarnos en Quibdó por el río Trato y llegar a Cartagena en un pequeño barco que hacía cabotaje en los diferentes pueblos. Pues hombre, hicimos esa excursión y para mí descubrir el Chocó a través de un barco de cabotaje que iba recogiendo cajas vacías de cerveza y llevando pescado hasta llegar a Cartagena y entrar a Cartagena como un conquistador. Eso fue maravilloso a los 17 años. Yo me enamoré del Chocó. Pero quiero contar, casi morimos en el intento. ¿Por qué? Porque las cajas de cerveza las colocaron al lado del exhausto de la salida del motor y se incendiaron, llegando a la isla de San Blas. Y la isla de San Blas se veía a lo lejos unas palmeras, no había lógicamente en el barco nada que nos lograra salvar, nada, no había lanchas ni salvavidas ni nada, nos íbamos a morir. La única solución fue que el profesor dio la orden de hacer una cadena y echar agua a ese barco en la bodega y dañar todo lo que había en la bodega, pero nos salvamos. Esa fue nuestra conquista del Chocó. Esa fue la forma que yo conocí el Chocó. Pues Juan Manuel, yo te hablaba ahora del libro sobre el internado que me encargó la Asociación de Exalumnos y el propio colegio, ¿sí? Y ahí está narrado ese episodio. Y otros, ¿sí? Claro, porque las excursiones son pues fundamentales para nosotros los gimnasianos, y para los internos eran una especie de vocación y de llamado, ¿no? Las excursiones con el profe o con los otros maestros. Entonces ya habrás de leer que Luisa o Camilo te hagan llegar un ejemplar a todos, desde luego, y verás que está narrado ese episodio. Te iba volviendo a la novela. La novela narra, si no cuento mal, unos 20 o 30 años, tal vez 30 años. Es decir, tú has narrado 30 años, eso se dice rápido. Hay que tener mucha fuerza en el lenguaje, mucha capacidad de exploración y de minucia para ir llevando al lector a lo largo de 30 años como tú lo haces. ¿Cómo concebiste las etapas, las estructuras y los bloques del libro, que son apreciables? Primero está todo lo del Magreb, que es bellísimo, puro invento tuyo, ¿sí? A pesar de la investigación histórica, pues es muy lindo lo del desierto y la llegada, cómo recreas a Sevilla, ¿sí? Esa casa espléndida con las cuadras y los animales, eso es muy bonito. Digamos, esa podría ser una primera etapa. La segunda, cuando por fin Vasco Núñez puede ir. La tercera, cuando se une a él Ñuflo, que es espléndida esa llegada, que es como a Santo Domingo o a Cuba, y él tiene como un molino en el que hace ron, se meten unas borracheras deliciosas y se arruinan. ¿Cómo se viste la estructura de la novela para que lograras narrar tantos años de una forma tan viva? Mira, te cuento, tú sabes, yo soy arquitecto, y los arquitectos, antes de iniciar un proyecto, hacemos lo que se llama un anteproyecto. Y ese anteproyecto implica un esfuerzo mental bastante grande que va definiendo cómo va a ser la estructura de lo que queremos construir. Pues yo he aplicado esa fórmula de la arquitectura a la escritura. Es una cosa extraña lo que estoy diciendo, pero me ha servido de una forma increíble,
porque voy estableciendo el proceso del camino poco a poco y puedo ir metiendo o quitando o aderezando ciertas cosas y voy haciendo como unos tarjetones, llamémoslo así, de episodios que me llaman la atención. Episodios que algunos salen de los libros, lógicamente, y otros salen de mi propia imaginación. Pero redondear toda la novela es casi un momento mágico. Hay el momento que logro redondear esa novela, la novela. Yo escribo normalmente por la noche, durante los días. Soy arquitecto, bueno, ya estoy dejando de serlo por mi edad, ya me está dejando atrás la profesión, pero he trabajado 50 años en mi profesión. Y entonces, cuando yo logro redondear eso, quedo como en un espasmo, como en un momento histórico para mí mismo. Es un momento de gran satisfacción y de saber que logré redondear el libro y ya de ahí me devuelvo. Ese fue el anteproyecto, me devuelvo y empiezo a nutrir las diferentes etapas y las cosas pueden ir cambiando indudablemente, pero ya tengo el anteproyecto hecho. Eso es un poco lo que yo trabajo. Como decía Pedro, la novela es muy sólida históricamente. Yo quiero recalcar en que se necesita haber leído mucha historia, conocido mucho la historia, haberse acercado mucho a los detalles de todo orden, desde los psicológicos hasta los físicos, históricos y sociales, ¿sí? Para conseguir una cosa que tú logras, y quiero insistir en eso. Gracias a la solidez de tu exploración histórica, tienes la libertad de hacer un libro, o tienes la posibilidad de hacer un libro tan libre, ¿sí? Ahí no hay ninguna necesidad de estar lanzando datos y probándole al lector que sabes de historia. Uno lo da por hecho, ¿sí? Y eso viene primero de que lo has estudiado, como dice Pedro, pues que conoce estas disciplinas, pero te insisto para que te vayas a la cama con esto. Eso viene del lenguaje que encontraste para narrar, ¿sí? Fíjate que yo escribí una novela histórica sobre el Renacimiento y la pintura, y los personajes son Leonardo, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, el Papa Julio, que era una fiera, ¿sí? Y me pasé 3 años estudiando exactamente qué estaba pintando cada pintor para poder narrar después con libertad. Te veo con admiración como tú lo haces y de forma espléndida. Hace falta haber conocido mucho la historia para poder ser libre como escritor, vía el lenguaje. Gracias. Creo que hay una sensibilidad manifiesta en Juan Manuel de que lo que lee lo puede aplicar y sabe las proporciones de la historia para que le sirva de pasamanos a esta obra literaria. Gracias. Quiero, Gonzalo, decirte que leí tu libro y me pareció un libro histórico extraordinario. Hablando de detalles, ese libro tuyo es un libro lleno de detalles y una maravilla porque entras en un mundo además también maravilloso que es el mundo de la pintura, al cual yo adoro. Ese libro vale mucho la pena y lo recomiendo aquí a los oyentes. Es un libro... Ñuflo ante todo. Gracias, muy amable. Eso es así. Bueno, pues yo también quería comentar que este es mi 4º libro. Empecé por un libro, voy a mostrar acá. Este libro se llama Don Juan Jaramillo. Ese libro fue el principio de todo, porque mi familia quería averiguar de dónde veníamos. Había unas discusiones complicadas que decían que nuestro apellido Jaramillo era de origen árabe y que éramos árabes, y otros decían que éramos castellanos y que a mucho honor éramos castellanos. Entonces, descubrí también en la familia que un tío mío
había contratado a un alemán en los años 30 para que hiciera un estudio familiar y viajó a España y analizó de dónde veníamos y sí, dijo que veníamos de un pueblo de La Mancha y cuenta cómo era la genealogía, esto lo otro. Yo cogí ese estudio de ese español y lo volví novela y lo dejé como recuerdo para mi familia, pero un amigo mío que tenía una editorial conoció el libro, me dijo, hombre, este libro es divertido y en Colombia hay muchos jaramillos. Vamos a ver si de pronto los jaramillos se enamoran de este libro y realmente fue así. Tuvo un éxito muy interesante. Y así empezó mi primera relación con la escritura, tratando de descubrir quién era yo a través de los Juanes Jaramillos, de los muchos Juanes Jaramillos, nombres que se repiten. Entre otras cosas, por ejemplo, el gran amigo y compañero de Hernán Cortés fue don Juan Jaramillo, que el momento que se fue a la corte a recibir su premio de haber conquistado ese gran reino, tenía un gran problema, tenía a la Malinche que era su amor, y no sabía qué hacer con la Malinche. Y llamó a Juan Jaramillo y le dijo, hombre, ¿usted le gusta la Malinche? Dijo, la Malinche era muy atractiva, indudablemente. Y Juan Jaramillo, pues, no sabía qué decir, dije, es suya, se la regalo. Usted se queda con la Malinche. Y don Juan Jaramillo se quedó con la Malinche y realmente le dieron una parte muy importante de México que gobernaron conjuntamente hasta que llegó un terremoto y murió la Malinche. Esa parte es uno de los Juanes Jaramillos, muchos de los Juanes Jaramillos que cuento en esta historia. Luego escribí otro libro que es bastante interesante, que se llama El corredor polaco o la sotana de Camilo. El corredor polaco se trata de ningún campeón mundial Un atleta de nacido en Varsovia. Se trata de la historia de un personaje que se vuelve el gran amigo del cura Camilo Torres, que nace en Manizales, en una de las grandes casas de Manizales, que pertenece a una familia cercana a nuestra, contigua a la catedral. Y ese libro, pues, cuenta la historia de cómo se vivía en Manizales y luego toda la historia de nuestra época, desde los años 60, que fue la historia del padre Camilo Torres, cómo muere Camilo Torres y cómo este gran amigo, que es también un sacerdote, toma la bandera del cura Camilo Torres y sigue con ellas y finalmente hace un secuestro que no se da cuenta que es un miembro de la misma familia. Eso es también un libro muy, muy interesante. Luego está el libro que ya les comenté, de la Universidad de los Andes. Este libro es basado en la fraternidad que existió allí y que hubo un enfrentamiento con la misma universidad y fue un libro muy interesante y luego pues aparece nuestro gran libro de hoy, se llama Ñuflo de Olano. También he tenido la suerte de ganar un par de cuentos, de concursos de cuentos, uno del Espectador, del famoso concurso que aquellos años el concurso de Navidad, del cuento de Navidad, con un cuento muy bello que se llama El niño que no tenía juguetes, y otro cuento de la Fundación Yo Mayor, que también es un cuento muy divertido, que también gané allí premio y mención. Pues eso ha sido un poco mi carrera literaria, pero descubrí que me fascinaba escribir, he dejado un poco la pintura y estoy dejando la arquitectura por seguir escribiendo, que eso es una cosa que lo amarra, lo coge, lo adoba, lo vapulea y le da a uno también grandes felicidades. Y Juan, ¿ya tenés un proyecto próximo? Sí, estoy trabajando, lógicamente lo tengo bastante adelantado, es un proyecto sobre Manuelita, que es otro personaje muy interesante, y unas cuestiones que he descubierto de la conspiración septembrina muy extrañas que llevan a construir esta novela,
que estoy al borde de terminar. Estoy terminando ya el anteproyecto, como les comenté. Ahora tengo que meterle carnita en la parte interna y vamos a ver qué pasa de eso. ¿Qué pasa con doña Manuelita, que es un personaje maravilloso? Sí, He es leído ya extraordinario. de Bolívar y Manuelita, he leído ya como 15, 20 libros y cada vez descubro la maravilla de Bolívar, el genio de Bolívar, lo incomprendido de Bolívar y los errores que tuvo el Bolívar al final de su vida debido a su propia enfermedad. Su enfermedad hizo que entrara en un momento muy delicado de su conocimiento, del entendimiento, y aprobó veladamente que hubiera un rey en este país, y eso es parte de mi novela. Bueno, pues qué linda singladura, como dicen en los barcos, ¿no es cierto? Qué bello viaje que has hecho por la vida, qué vida tan plena y tan admirable. Eres un hijo del gimnasio moderno, sin duda, y de tus padres y de tu tierra. Qué mezcla tan extraña y tan fructífera, ¿no? La arquitectura que necesita también pues de creatividad y de visión como pocas cosas, pero también de rigor y de seriedad, ¿sí? Y la pintura y la literatura, una vida muy plena, muy admirable. Le agradezco muchísimo. Realmente ha sido así, y 50 años de trabajo como arquitecto, pues me han dado un conocimiento muy grande. Decían que el arquitecto era como don Agustín Nieto Caballero, un inmenso mar con 1 centímetro de profundidad, de conocimiento, 1 centímetro de profundidad. Conocemos demasiado. Los arquitectos sabemos de todo, pero no sabemos de nada. Pero podemos afrontar todos los temas realmente. ¿Sí? Oye, sí, esos que no saben de nada, escriben 4 libros, por Dios. Muchísimas gracias. No sé, Luis Enrique Osorio, que ha estado tan callado, ¿qué podría decir? Luis Enrique ya estaba pensando en tu próximo libro. No, yo ya me aburrí de echarle flores. No más. Muchísimas gracias. No, Luis, cuéntanos un poco cómo se puede conseguir el libro, cómo es la historia, cómo vamos en eso. Sí, básicamente el libro, tenemos todas las maneras de distribuir el libro, pensando también en que nuestros contemporáneos son un poco torpes para la tecnología. Entonces, el libro se puede comprar con transferencia bancaria, o la otra posibilidad que se nos ha hecho interesante es pago contra entrega. Conseguimos ya una empresa que lleve el libro a su casa y ustedes le pagan al mensajero. Yo creo que es la manera más sencilla de... Correcto. ¿Tú tienes una información ahí a la mano que se pueda ver? ¿Qué costo tiene, Luis? El libro, digamos, en Bogotá vale 46,000 pesos y fuera de Bogotá 52. Eso incluye el transporte. Correcto. Está muy claro. Y cualquier persona que me mande en un momento dado la información de dónde quiere que le manden el libro, se lo podemos mandar para que lo pague contra entrega. O me mandan el certificado de consignación en la cuenta corriente que está en el... Seguramente la asociación te puede ayudar, Luis y Juan. Sí, para darle la información, para poner en la página los vínculos y las cuentas y todo, y hacer eso bien fácil y fluido. Es un libro de 154 páginas con unos bellos dibujos de Juan Manuel, que pienso que esa parte no la hemos tocado, no la hemos ponderado, de que las ilustraciones, el pintor, el arquitecto, no quedó tan atrás como está alegando el autor. Tienen bellas, fuera de la carátula, unas plumillas bonitas, muy logradas, que engalanan el libro. Sí, le dan mucho encanto. Gracias, muy amable. Luisa, no sé si nos puedas abrir a preguntas o
si nos vamos despidiendo, ¿cuál es el paso a dar? Bueno, primero que todo quiero agradecerles a ustedes y felicitarte a ti, Juan Manuel, por tan excelente obra. Gracias, Luisa, muy amable. Sin duda, pues refuerzo lo que ustedes han dicho y los invito a todas las personas que nos están acompañando esta noche para que lo compren y lo lean. Tenemos muchos comentarios, tenemos saludos, entonces, si les parece, leemos algunos. Hay unas preguntas para ti, Juan Manuel. Entonces, Claro. voy a leer algunas que nos han escrito, que nos han enviado. Entonces, dice por aquí, pregunta, bueno, aquí una pregunta no tiene, bueno, dice, ¿y otro Jaramillo relacionado con Manuelita? Ay, Dios mío. Sí, otro libro que va a salir de Jaramillo con Manuelita, claro, lógico. Yo me enamoro de mis personajes. Ahora me voy a enamorar de Manuelita. Estoy enamorado de Manuelita. Si lo voy a quitar a Bolívar. Claro que Manuelita, pues, era algo casquivana. Tenía varios amores que compartía con Bolívar secretamente. Es parte del libro. Gracias, Juan Manuel. Bueno, tenemos saludos de Álvaro Restrepo, saludos a Juan Manuel y felicitaciones. De Gustavo Eduardo Ochoa, José Arturo Cajiado, Clemencia Morales, María Teresa Guerrero. Bueno, son muchas felicitaciones, muchos saludos para ti. Y no sé si de pronto una pregunta, si ustedes quieran comentar algo más. Milo, si quieres preguntar algo. No. Ay, Margarita Verdugo. Margarita Verdugo, estoy viendo a Margarita aquí. Ella ha sido una compañera muy, muy bella en una tertulia literaria que tuvimos y que sirvió de base para que naciera Ñuflo. Fue una tarea que nos puso la profesora y Margarita hacía parte de este libro y yo escribí un pequeño cuento rápido que nos ponían a escribir en 5 minutos. Escribí un libro, un cuento que llamaba La Consentida y veo que se acuerda de ese cuento. Y yo me acuerdo de Margarita, yo la conocí también en uno de esos encuentros literarios. Qué maravilla. Sensitiva y amorosa, con unas bellas maneras. Qué maravilla, sí. Bueno, creo que sería entonces todo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a las personas también que estuvieron viendo la charla. Fueron más de 50 personas que nos acompañaron esta noche. Qué maravilla. Muchísimas Un gracias. éxito, Juan Manuel. Felicitaciones. Pues quiero agradecer al Gimnasio Moderno, a la asociación, quiero agradecer a Luisa, agradecer a nuestro amigo, se me olvidó el nombre, Camilo Bayona, ya me acuerdo, Camilo, que nos está acompañando, especialmente pues a Gonzalo, que es un poeta maravilloso, una persona que está llevado a llegar a lo más alto de las letras colombianas. Les recomiendo de verdad sus libros, son maravillosos, muy bien escritos. Recomiendo también que estén atentos a Pedro Felipe Hoyos, familiar querido, que tiene un chat muy especial de historia. Últimamente está escribiendo algo que vale la pena que todos conozcan sobre la historia de Antioquia, del viejo Calda, de los conquistadores, de los indígenas, de eso. Habla un poquitico, Pedro, de eso, por favor, que conozcan. No, me da pena aquí robarle el show a usted. No. Después cuando me toque a mí, va la parte mía. No. Yo soy aquí equipero, no protagonista. Gracias, Juan. Y a Luis Enrique Osorio, agradecerle el tiempo y la dedicación que ha tenido
para sacar adelante su editorial, sacar adelante mi libro, sacar adelante pues todo lo que tenemos en la cabeza, y que es un abrazo grande que le mando como gran amigo y compañero desde los 6 años. A todos un abrazo grande. A Luisa, Gracias a todos. por este evento y muchísimas gracias. Muy amable. Felicitaciones de nuevo. En la asociación la vamos a tener. Muy buena representación. Felicitaciones y gracias a todos.